de Kinesiología y Terapia Intensiva del posgrado de la Universidad Católica Boliviana. Docencia de Fisioterapia en la Clínica Nacional de Salud Obrero 3. Kinesiólogo, fisioterapeuta, intensivista de la Clínica Foyanini y Hospital Obrero de Santa Cruz, Bolivia. Gracias, Lisandra. Gracias. Buenas noches. Bueno, ante todo, agradecer a todo el plantel que pudo organizar este evento, sobre todo por la paciencia hasta ahora. Bueno, en esta oportunidad me tocó hablarles sobre la valoración, asistencia motora y respiratoria del paciente traqueostomizado. Siguiente, por favor. Bueno, ahí les muestro una imagen, una foto de cómo nosotros ventilamos, respiramos habitualmente con toda la funcionalidad normal. Nosotros cuando inhalamos el aire ambiente, bien, lo inhalamos a través de las fosas nasales. Gran parte del aire acondicionado lo inhalamos por la nariz, poco porcentaje por la boca y luego lo exhalamos por la boca. Y ese aire que nosotros inhalamos muchas veces es frío, pero cuando atraviesa las fosas nasales y pasa por la vía aérea superior, posteriormente por la tráquea y los bronquios, el aire se va calentando. Bien, se va acondicionando, llegando a una temperatura de 37 grados con una humedad relativa del 100% y una absoluta de aproximadamente 47 miligramos. Bien, esa es la ventilación normal, fisiológica, así es como ingresa el aire acondicionado a la vía aérea y esto facilita la funcionalidad como facilita de que los cilios, todo el sistema mucociliar, pueda realizar el transporte de las secreciones o lo mantengan bien humidificados. Bien, pero, siguiente por favor, pero ya al contar con una traqueostomía, como ven en la imagen, ya se pierde esa funcionalidad fisiológica. Bien, si ustedes se fijan en la traqueostomía, estaba iniciado, la traqueostomía ya no pasa, o el aire ya no pasa por las fosas nasales, ya se pierde todo ese sistema de acondicionamiento. Entonces el aire que va a inhalar el paciente a una temperatura, debemos decirle 20 grados, termina llegando a los 20 grados a los pulmones. Entonces, de alguna forma, la funcionalidad fisiológica de todo el sistema mucociliar va a estar no alterada, pero, por ejemplo, las secreciones probablemente se pongan más espesas, el desplazamiento del moco va a ser más dificultosa, ya esa sería una de las ventajas. Pero, ¿cuál es la ventaja de estos pacientes? Ya les explicaron que pacientes podrían llegar a una traqueostomía por una necesidad, por el mismo cuadro clínico, los llevó a la ¿ya? Y la ventaja para ello va a ser una mejor movilidad, mejor confort al paciente. No es lo mismo tener un tubo, ¿ya? Y que el paciente esté despierto, bastante incómodo tener un tubo por la boca. Y una traqueostomía le da mejor confort, es un paciente que se puede movilizar, el cuello, incluso tener mejor comunicación, si bien no puede fonar, pero a través de la articulación de la boca como que se hace entender el paciente. Bien, y los beneficios psicológicos también. El paciente hace algunos gestos, no es lo mismo tener un tubo colgado en la boca, ¿ya? Y bueno, eso ayuda a potenciar la recuperación. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora, ¿cómo acondicionamos la vía aérea? Ya, si el paciente está traqueostomizado, muchas veces, muchas instituciones utilizamos el frasco humidificador, bien, supuestamente es el humidificador. Ya les comenté que para que el aire esté bien acondicionado, debe tener una temperatura de 37 grados. Son tres cosas: temperatura 37 grados, una humedad relativa al 100% y una absoluta a los 43, por lo menos próximo a los 40 milímetros. Y un frasco humidificador no le entrega todos esos valores. Apenas se llega a conseguir 17 miligramos ya, de humedad absoluta y una humedad relativa de 35, de 30 a 35. No llega a condicionar la vía aérea. Por tanto, ese paciente traqueostomizado probablemente, si es que es secretivo, probablemente se tapice de secreciones, probablemente no movilice con facilidad las secreciones y es un paciente que podría llegar incluso a ponerse la vía aérea y presentar dificultad respiratoria, cambiamiento de la vía aérea e incluso hasta lactancia y muchas complicaciones. Entonces, ¿cómo modificamos al paciente? A través de un sistema de acondicionamiento de amplificación que utilizamos el son HME
como ven ahí en la imagen de allá, un filtro llamado HME, no son lo mismo que los filtros EPA. Estos filtros, también llamados como narices artificiales, nos ayudan a condicionar la ambiente. Si bien no se consigue la misma temperatura como habitualmente cuando ventilamos de forma natural, podría ayudarle a conseguir una temperatura por lo menos los 30, 32 grados, a diferencia del franco, ya que no vamos a llegar a esa temperatura. La humedad relativa sí se consigue un 100% y la absoluta aproximadamente por encima de los 30. Ya estamos muy cerca a los valores normales para cumplir con el aconsejamiento diario. Bien, entonces el sistema, y hay evidencia que ahí mismo hay un trabajo de la SAPE donde ellos hablan sobre un experimento que realizaron en un laboratorio para confirmar de que estos fungos se modifican. Entonces, bueno, en las instituciones donde yo trabajo ya se han estado eliminando los fungos porque si bien el paciente no se complica, pero es un gasto innecesario para la institución. Y aparte, podrían colonizar gérmenes en el agua, ¿no? Entonces ya como que vamos concientizando a todo el personal de cuáles son los beneficios, en realidad los beneficios para los pacientes, más que gastos necesarios para la institución. ¿Siguiente? Y bueno, cuando el paciente está traqueostomizado, recuerden que el paciente no ventila por la presión nasal. No hay entrada de flujo de aire por la nariz. ¿Ya? Está ausente esa entrada de flujo de aire. Por tanto, va a estar inhabilitado toda esa vía aérea superior. ¿Ya? Va a estar alterado toda la cadena muscular por faringe, la presión esofágica va a estar reducida, va a haber atrofia muscular por desuso, desensibilización del faringe, no movilidad de las cuerdas vocales, mal manejo de secreciones. Recuerden que esa área, como no hay paso del flujo de aire, toda la área como que va perdiendo sensibilidad. Ya las cuerdas vocales normalmente se cierran y se abren de forma espontánea cuando atraviesan, cuando hay paso de flujo de aire. Al estar ausente ese flujo de aire, esa área se va desensibilizando. Por tanto, el paciente, cuando ya estemos pensando en recalcularlo o desinflar el balón de CAF, va a haber una alteración, probablemente presente incluso a la disfagia. No hay un buen cierre hermético de la glotis, por tanto, ahí hay riesgo de complicaciones. Y es un momento donde tenemos que entrenar a estos pacientes con la ayuda de farmacología en cuanto a la discusión. ¿Ya? Entonces, si ven ahí, de acuerdo con aquellos que están por encima de la dermatostomía, van a estar desensibilizados, probablemente abiertos todo el tiempo, durante el tiempo que han estado incluso intubados, porque cuando el paciente está intubado, atraviesa el tubo por las cuerdas vocales, ¿ya? Y a partir de las 72 horas, esto hay evidencia, a partir de las 72 horas ya el paciente está ya iniciando una disfagia, ya está exponiéndose a una disfagia, una lesión de las cuerdas vocales. Por tanto, obviamente es una de las razones también por las que se realizan las traqueostomías, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos con la disfagia? Ya, en población adulta mayor en estado crítico, la disfagia se presenta en un 47%, en pacientes neurocríticos, fíjense que es un porcentaje mucho mayor, un 3%, y en los pacientes con intubación prolongada, la disfagia se presenta en un 62%. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos estos pacientes? ¿Ya? Tenemos que entrenar la dilución. Para entrenar la dilución, no nos tenemos que hacer que el paciente trague y trague. Pero les comentaba que para que haga dilución tiene que haber paso o flujo de aire a través de la vía superior. Entonces, muchas cánulas de traqueostomía son portadoras de una puerto subaglótico y a través de ella podemos hacer la conexión con flujos de aire. Algunas veces se usa oxígeno, pero el oxígeno es muy frío, entonces irrita mucho los cuerdas vocales. Podemos usar flujos de aire y con eso estamos estimulando las cuerdas vocales y el paciente empieza a presentar emociones espontáneas y traga. Incluso los pacientes que no colaboran, sí tragan, no tragan, pero si uno lo estimula con flujos de aire, empieza a hacer la dilución. Otra forma de entrenar la dilución es con el hielo, o sea, con
no sé si conoces el raspadín, esos hielos chiquitos, pequeñitos, se le da poquita cantidad en la boca y lo que hace el paciente es movilizarlo con la lengua y deglutirlo y tragarlo. Si bien tiene una disfagia, no traga bien, porque uno diría, no se lo va a tragar un pedazo de hielo, sí, probablemente que sí, pero el pedacito de hielo se vaporiza en la diaria, no pasa nada. Pero es una forma de entrenar la deglución. Bien, cuando ya podemos decir que el paciente tiene una buena deglución, tenemos que hacer algunas pruebas, como el gluten, no sé si lo han escuchado, ya es un tinte azul que se lo aplica en la boca, se le pide al paciente que vaya tragando. En el transcurso de los minutos, incluso posteriores a las horas, si nosotros volvemos a aspirar coloración insular, la secreción por la traqueostomía, es porque el paciente todavía no tiene una buena deglución. Sería un gluten positivo. ¿Ok? En caso de que no se haya evidenciado por la coloración insular, secreciones durante la aspiración, pues es un gluten negativo, probablemente el paciente tiene una buena deglución. De esa forma podemos ir trabajando. Claro, aquí es muy importante la intervención de fonoaudiología en áreas críticas para poder reforzar el trabajo de la deglución en los pacientes con disfagia, porque va a ser un obstáculo que vamos a tener nosotros para poder progresar a la desregulación de estos pacientes. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es otra complicación muy frecuente en terapia intensiva? Son las debilidades musculares. Debilidades musculares no respiratorias y debilidades musculares físicas. Recuerden que los pacientes inicialmente llevan intubado muchas horas, ya nomás arriba, por estar sedado, intubado más de 3 días, de 2 horas, y el paciente va perdiendo fuerza muscular. No solamente la parte respiratoria, sino también la parte física. Y recuerden que los pacientes ya están traqueostomizados, como bien hablaba el doctor anteriormente, ya al octavo día, al décimo día. Entonces, ya es más de una semana, el paciente ya va perdiendo un 30% de fuerza muscular, tanto respiratoria y motora. Ahora, ¿qué significa eso? En el momento que nos toque extubarlo, el paciente probablemente no se llegue a extubar por esa debilidad muscular, porque el paciente todavía no es capaz de realizar una respiración espontánea. El paciente se cansa. Cuando inhala, el paciente no logra conseguir la cantidad de aire que necesita para poder satisfacer las necesidades metabólicas, no logra incluso quizá toser muy bien para poder defenderse de todos los cuerpos extraños, en este caso sobre todo el moco, tiene que tener la cabeza. Entonces son pacientes que van a presentar la debilidad muscular. ¿Cómo nosotros evaluamos objetivamente? Siguiente, por favor. Podemos evaluar objetivamente los fisioterapeutas a través del uso de la ultrasonografía. Esto ya no es un lujo, ya esto es una necesidad de hoy en día. La ultrasonografía en todos los campos, en todos los ámbitos, ya ha superado a muchas otras formas de diagnóstico. Actualmente los fisioterapeutas nos ayudan muchísimo a evaluar la parte pulmonar y la parte diafragmática cuando estemos iniciando la rehabilitación. Por ejemplo, la parte pulmonar. Muchas veces nos toca rehabilitar a un paciente que se encuentra con una dificultad respiratoria. Queremos reeducar la respiración, pero tenemos que nosotros salir de la duda de por qué el paciente presenta esa dificultad respiratoria. El problema puede estar a nivel pulmonar o diafragmático. Supongamos que está a nivel pulmonar, probablemente estemos frente a un pulmón congestionado, probablemente un pulmón con síntomas de respiración. Los fisioterapeutas pueden reconocer, no resolverlo, pero sí reconocer e informar al doctor: mira, doctor, el paciente está con un derrame pleural, con tanto líquido en la izquierda, con la derecha, no nos va a ayudar mucho a progresar la rehabilitación, entonces hay que tomar conductas que lo va a tomar. Pero al mismo tiempo nos ayuda a evaluar cuál es la funcionalidad muscular respiratoria del diafragma. El diafragma es un músculo principal de la inspiración que nos ayuda a conseguir volúmenes de aire. ¿Okay? La fase expiratoria es de forma pasiva, no hay grupo muscular que participe, no más que durante la tos, los músculos abdominales. Entonces, el diafragma, lo que vamos a evaluar cómo es la movilidad diafragmática y cómo es el grosor diafragmático. Y hay valores estándar que en realidad van cambiando esos valores estándar. Siguiente, por favor. Y ahí yo les puedo mostrar algunos artículos, por ejemplo, este de crítica que, como decía el doctor, estos son 40 revistas, ya, y es de 2022.
Mira, una disfunción diafragmática lo podemos diagnosticar con la ecografía, con una expulsión diafragmática. Antes se consideraba disfunción diafragmática con valor de menos de 1 centímetro. Ahora se han reunido grandes expertos fisioterapeutas de Norteamérica, de Europa, recientemente llamado Exodus. Ellos definieron lo que ya se considera debilidad muscular diafragmática cuando está con valores de menos 2 centímetros. ¿Ya? Y con un grosor que haya superado el 10% comparado con el grosor que se haya hecho la medición inicialmente, ¿ok? A los 7 días. Siguiente, por favor. Y hay mucha. También podemos evaluar en la parte física, en la parte motora, cuánto de fuerza perdió, cuánto de masa muscular con la evaluación del cuádriceps. En el primer imagen pueden observar cuánto de masa muscular el paciente tiene al ingreso y cuánto de tejido pulposo. Y en la segunda imagen pueden observar cómo ha disminuido el volumen de la masa muscular. Y eso es lo que empieza. ¿Ok? Y si tenía, y con una masa muscular no disminuida, este con paciente que ha perdido mucha fuerza muscular. El cuádriceps es un grupo muscular que nos facilita realizar muchas actividades funcionales. Y de hecho, este paciente, si lo vamos a incorporar a la circulación, el paciente no va a poder incorporarse a la rehabilitación. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y bueno, hay mucha evidencia sobre el uso de la ecografía, de la sonografía con los fisioterapeutas. Esta publicación lo hicieron los grandes fisioterapeutas, los más capos aquí en el mundo. Por ejemplo, ahí hablan de fisioterapeutas que publicaron. Estas son publicaciones recientes del 2019, 2021. Ellos hablan de la importancia del uso del ultrasonido ya por los fisioterapeutas que les permite evaluar de forma más cerca la funcionalidad pulmonar, ya la funcionalidad respiratoria, ¿ya? Porque cuando digo respiratoria me refiero a la parte pulmonar y diafragmática, ya como músculo respiratorio, y la parte física, ya. Entonces, como por eso les decía, ya no necesidad el uso de ultrasonido, ¿no? Si vienen sus áreas de trabajo, un fisioterapeuta manejando el ecógrafo, no es porque se está dando lujo, sino que le está ayudando a poder evaluar el paciente de forma precisa. ¿Para qué? Para que el tratamiento sea más efectivo. Ya no podamos hacer los tratamientos, los ejercicios a ciegas, sino sea más objetivo y podamos resolver el problema de forma objetiva. Siguiente, por favor. Ahora, detectamos la debilidad. Sabemos que tiene debilidad. Ahora, ¿cómo nosotros evaluamos la fuerza muscular respiratoria? ¿Hay dispositivos? Sí. ¿Ya? Uno es el uso del manovacómetro, como ven en la primera imagen. Es un dispositivo que nos ayuda a evaluar la fuerza muscular inspiratoria y la fuerza muscular respiratoria a través de la IMAX y la PEMIX. Si el paciente se encuentra bajo asistencia ventilatoria, de la misma forma, a través de la fuerza inspiratoria negativa, podemos conocer la fuerza muscular del paciente. Bien, en la primera imagen necesitamos la participación del paciente. Ya, pero hay pacientes que colaboran o obedecen órdenes, entonces podemos utilizar los parámetros del mismo ventilador. Muchos de los ventiladores ya vienen incorporados a su sofá, este parámetro, el P01, pero sobre todo la fuerza inspiratoria negativa, que podemos conocer a través de ella la fuerza muscular, como en la primera imagen de abajo, por ejemplo, el paciente está con menos 25 centímetros de presión negativa, en la parte superior nos muestra menos 26, en el otro ventilador nos muestra menos 50. Los valores normales se consideran arriba de los 20. Si está como menos 5, otra menos 15, menos 10, consideramos que ese músculo está débil, hay que entrenarlo. Bien, entonces a partir de estos valores nosotros podemos dosificar cuánto de carga nos vamos a poner a los músculos respiratorios. En un gimnasio, cuando usted va al gimnasio, usted levanta mancuerna, la mancuerna usted lo conoce, la carga puede ser de 5 kilos, de 10 kilos, se conoce la carga. Entonces, para los músculos respiratorios también tenemos que preparar una carga, ¿ya? Y ponerlo a un esfuerzo, en este caso muscular, para que consigamos fortalecer el siguiente, por favor. Y, bueno, siguiente es el mismo dispositivo anterior, siguiente. Bueno, uno de los dispositivos que habitualmente ya usamos para entrenar músculo, que proporcionan carga
músculo diafragmático, que es el trishol IMT, como ven en un animal. Está publicado en es la evidencia del año 2020, ya tiene buena aceptación. Es un dispositivo que nosotros lo configuramos cuánto de carga vamos a aplicar para que el paciente pueda entrenar dependiendo si queremos buscar fuerza o resistencia. Ahora, si un paciente que no logra ventilar de forma espontánea, continúa dependiendo del ventilador, pues no lo vamos a desconectar a ese paciente nomás por entrenarlo, porque usted va a tolerar entre que esté. Un paciente que requiere ventilación mecánica, podemos entrenar con la sensibilidad. Supongamos que con un paciente con un NIF de menos 20, debemos inicialmente comenzar con 20% de carga, en este caso saldría como unos 4 centímetros de agua. Un trigger de 4, pero el trigger debe estar por presión, porque el trigger se puede configurar por dos formas, tanto por flujo y por presión. Acá hay que pasarlo por presión. Y es una forma de entrenar inicialmente. Porque, porque el trigger, por ejemplo, es una sensibilidad que debe vencer el paciente. O sea, el ventilador no le va a mandar ayuda, no le va a dar presión de aire. El paciente no vence a los 4 centímetros de agua. Entonces el paciente se ve obligado a hacer esfuerzo respiratorio. Bien, y al hacer esfuerzo respiratorio hay mayor contracción diafragmática, por tanto se va fortaleciendo ese músculo. Bien, siguiente por favor. Y hay mucha evidencia sobre el uso de este dispositivo. Todas son evidencias recientes sobre el uso del threshold. Hay threshold IMT y el IMT es utilizado para entrenar músculo inspiratorio y el PEP para entrenar músculo expiratorio. Por ejemplo, para la tos, ¿ya? Para la tos, los músculos que intervienen son los músculos abdominales, entonces se les tiene que entrenar esos músculos. Acá no hay ejercicio de mete aire para fortalecer el músculo, eso es un cuento. Tenemos que darle carga al músculo para fortalecer. Tenemos que exponerlo a cierta carga para que realice cierto esfuerzo respiratorio. Obviamente el paciente hará 10 respiraciones, 5 respiraciones, ya dependiendo de la tolerancia, como cuando uno va al gimnasio, levanta las pesas, hace 8 repeticiones, 10 repeticiones, es lo mismo con el diafragma. Siguiente, por favor. Y ahí les puedo mostrar otra imagen de más cerca. El siguiente video, no sé si se puede reproducir, es un video. Ahí les puedo mostrar cómo, mira, el paciente va entrenando. Ahí está configurado casi unos 15, 18 centímetros de agua de carga y se ve cómo el paciente hace ese esfuerzo. ¿Ah? Le cuesta trabajo porque el paciente, el centro respiratorio es quien se encarga de regular la respiración. Bien, entonces al exponerlo, al utilizar el tresio, como que el paciente comienza a hipoventilar, se va a retener un CO2, a entrar en una zona de hipoxemia y eso lo obliga a que el centro respiratorio pueda regular la respiración y el paciente hace esfuerzo. No necesariamente el paciente debe colaborar. El paciente que no colabora le pone presión y aquí se ve obligado. El paciente puede saturar incluso, siente falta de aire. Por eso es importante la monitorización durante el procedimiento, tanto la frecuencia cardíaca, la saturación, frecuencia respiratoria, todos esos valores. Siguiente. Y bueno, todos conocen ese dispositivo del trífilo. Supuestamente, eso lo utiliza mucha gente, hay mucho personal médico, incluso muchos fisioterapeutas lo utilizan. No hay evidencia que apoye el uso, eso tírenlo a la basura. Discúlpenme las computadoras por allá, no sirve porque no hay evidencia que haya demostrado que sí facilitan la recuperación del paciente, más al contrario, es un gasto innecesario para los pacientes. Un gasto innecesario, más al contrario, lo que deberían de comprar es el nutrición, que sí les va a ayudar a recuperar la fuerza muscular, que tiene evidencia, incluso hecha las publicaciones en grandes revistas muy reconocidas. Y esta nadie la apoya, pero no hay evidencia que apoye el uso de este dispositivo. Peor todavía, se decía que es para expandir el pulmón, mentira. O para entrenar puede ser, pero nadie apoya la evidencia. ¿Ok? Y esa es una evidencia del 2000, ahí está, 2000, pero es reciente, creo que 2022, en la publicación. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora, ya hablamos de la parte respiratoria, hacemos la parte física. Decíamos que la parte física también hay pérdida de fuerza muscular en los pacientes que están en ventilación prolongada, están en ese plan de rehabilitación. También debemos mejorar la fuerza
muscular, acondicionar mejor la parte funcional motora. Y hay mucha evidencia también por las mejores revistas donde nos habla en qué momento debemos intervenir con el paciente, cuándo debemos comenzar a movilizar al paciente, cuándo no. Ya eso no se conocía antes. Antes todos los fisioterapeutas veníamos, lo movíamos a los pacientes a tu hijo. Bueno, ahora todo eso ha cambiado. Hay evidencia que te dice cuándo tenés que movilizar al paciente. No, pero la mayoría de estas revistas nos dice que deben movilizar al paciente cuando ya hay participación activa. ¿Qué quiere decir de participación activa? Cuando el paciente empieza a moverse, el paciente cuando empieza a colaborar, porque hay contracción activa. Y esa contracción activa es la que va a mejorar la fuerza muscular, pero la movilización masiva como que no apoya muchos artículos, no hablan mucho de la movilización masiva, entonces ellos plantean esa perforarización de rojo, amarillo, verde. Rojo es el paciente que no lo podemos mover. El amarillo, que sí, que no, ten cuidado. Y el verde es un paciente que sí lo podemos movilizar. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos que movilizar al paciente basado en evidencia con escalas. ¿Sí? Podemos utilizar también fuerza muscular, el Medical Research Console, el MRC, la dinamometría, es un dispositivo de presión manual. Con estos dispositivos nos ayuda a evaluar la técnica. Bien, y las otras escalas que están en negrilla nos ayuda a evaluar la parte funcional, es para conocer si el paciente tiene control de tronco al sentarse, se para con asistencia, sin asistencia, puede incorporarse la habilitación triangular con o sin asistencia. Siguiente, por favor. Son escalas que nos ayudan a evaluar, por ejemplo, hoy les muestro alguna, el AIS Mobility Scale, por ejemplo, nos ayuda muchísimo en qué etapa lo estamos rehabilitando al paciente, el PER AIS Mobility Score también. Acá, nada más que ya se le agrega el dolor, se evalúa el dolor, incluso el uso de los fármacos. Siguiente, por favor. Acá podemos utilizar el Chelsea, una escala nueva que ya viene incorporado la funcionalidad respiratoria y también el uso de telemetría. Incluso hay una escala de cuándo podemos empezar a movilizar a los pacientes post-quirúrgicos, que son el Zoom, ya pacientes post-operados, renales, torácicos, podemos utilizar esta escala. Bien, siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo entrenamos al paciente? Ya sabemos cómo evaluar al paciente, ya sabemos cómo detectar una habilidad muscular. Pues con actividades funcionales, no ejercicios físicos, levante el brazo, levante el pie, la pierna. No, con ejercicios funcionales, eso es lo que recomiendan todas las recomendaciones. ¿Y cuáles son los ejercicios funcionales? ¿Y qué dicen? La evidencia actual de ahora es incrementar la funcionalidad del paciente que ejercicios en cámara. O sea, el paciente está acostado, le decimos levante los brazos, mueva los pies, eso pasó. El paciente lo debemos sentar. Siguiente, por favor. Paciente, es bueno sentarlo porque solo porque está sentado el paciente se va a beneficiar mucho porque va a mejorar el control del tronco, va a mejorar el control de la cabeza, mejora la aireación pulmonar, se distribuye mejor el flujo de aire, evitamos atelectasias, se moviliza mejor o hay aumento de la movilidad intestinal. Bien, mejora el sistema laberíntico. Hay muchos beneficios, no más porque está sentado el paciente. Fíjense, te ayuda muchísimo. Entonces, hay otras formas de movilización también, sentarlos con soporte, utilizar cicloergómetro en cama, eso con la finalidad de fortalecer el tren inferior para incorporarlo a la alimentación. Siguiente, por favor. Bien. Y no impide nada, el paciente puede tener varios drenajes conectado al ventilador mecánico, se lo puede empezar a la seditación, así es como dice la recomendación de evidencia. Mientras el paciente no esté taquipneico, hipertenso, febril, el paciente lo podemos pasar. Bien, el siguiente. Y bueno, por ahí les muestro algunos, este es un algoritmo de todo el proceso que les fui mostrando, que les va a ayudar a progresar al paciente a entrenar tanto el músculo respiratorio y motor. Siguiente. Bien, hasta progresar hasta la descanulación. Siguiente, por favor. Ya, siguiente. Hasta progresar la descanulación. Este es un algoritmo que les voy mostrando. Ya, el paciente para descanularlo simplemente tiene que tener buena dilución y buena tos. Nada más. Dilución, ¿por qué? Porque al momento de respirar no pueda microaspirar, no pueda microaspirar saliva o aspirarse con comida, y si lo hace, pues tiene que tener una fuerza suficiente para impulsarlo a través de las dos. Entonces debe tener una tos efectiva, que también se lo puede evaluar a través de algunos dispositivos.
Siguiente. Bueno, muchas gracias. Se supiera una pregunta por ahí.